acción. Hola, nosotros somos el Grupo 22 y luego de 4 largas semanas de abdomen les vamos a hablar de diversos temas. Yo soy Tomás y les voy a hablar sobre las alteraciones más comunes del ciclo menstrual y sobre el tacto vaginal. Bueno, yo soy Karina Restrepo y les voy a hablar sobre cólico renal. Mi nombre es Lucas y yo les voy a hablar sobre tacto rectal y próstata. Mi nombre es David y vamos a hablar conmigo de disurias. Bueno, para esto vamos a utilizar una pequeña presentación por medio de diapositivas para su facilidad y vamos a hacer una corta presentación enfocada más que todo en la parte semiológica. Bueno, empecemos. Grabando. Bueno, como les mencioné anteriormente, ahora vamos a empezar la presentación de cólico renal. Bueno, el cólico renal se define como el cuadro doloroso secundario a una dilatación súbita del tracto urinario por obstrucción causada por un cuerpo sólido en su recorrido hacia el exterior. Este cuerpo sólido puede ser un cálculo, coágulo sanguíneo o fragmento desprendido de la papila renal. La intensidad del dolor se relaciona con la rapidez de instauración de la dilatación. Por ejemplo, dilataciones crónicas por obstrucción progresiva extrínseca o intrínseca pueden pasar inadvertidas y ser hallazgos casuales, y obstrucciones de inicio súbito en su fase aguda pueden desencadenar un dolor muy intenso. En cuanto a la epidemiología, encontramos que la frecuencia es mayor por la mañana y durante las estaciones calurosas. Esto se debe por la menor producción urinaria nocturna y por situaciones con mayores pérdidas insensibles, como sudoración intensa. Estas circunstancias aumentarían significativamente la concentración urinaria. La incidencia de los cálculos es mayor entre personas blancas y también tiene una incidencia máxima entre los 20 y los 50 años y se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Hay una proporción entre varones y mujeres de 3 a 1. También las personas con antecedentes de historia familiar, el riesgo litiásico se multiplica por 3. Se dice que aproximadamente el 25% de los pacientes que presentan cólicos renales recurrentes tienen una historia familiar de urolitiasis. Antes de pasar a la clínica del dolor, vamos a ver de manera concisa la fisiopatología de ese dolor, o sea, cómo se produce ese dolor. Básicamente, este se produce porque el brusco aumento de la presión intraluminal debido a la obstrucción ureteral aguda se va a extender desde las terminaciones nerviosas nociceptoras, que serían los quimiorreceptores y mecanorreceptores, las cuales están localizadas en la submucosa, en la lámina propia de la cápsula renal peripiélica, que es la responsable del dolor renal, la pelvis renal, que sería la responsable del dolor renoureteral, y en menor intensidad en el uréter proximal. También ocurre que la musculatura lisa de la pared ureteral se va a contraer para intentar expulsar esa obstrucción, y al no lograrlo se espasmodiza y esa contracción prolongada isotónica va a conducir a una mayor producción de ácido láctico que va a irritar las fibras lentas tipo A, que son las mielinizadas, y las rápidas tipo C, que son las no mielinizadas. Entonces, esos impulsos nerviosos generados van a viajar hasta los segmentos medulares D11 y L2, llegando al sistema nervioso central. Posterior a esto se va entonces a generar el dolor y este se puede percibir en cada órgano que comparte inervación con el tracto urinario, las cuales corresponden a aquellas zonas inervadas por los nervios genitofemoral, iloinguinal e hipogástrico. Esto pues es lo que explica esa típica irradiación del dolor. Y ya el resto de los síntomas viscerales que con frecuencia se asocian al cólico renal, pues los cuales vamos a ver a continuación, son debidos a las múltiples conexiones existentes entre los plexos renal, celíaco y mesentérico que llegan a la médula espinal al mismo nivel provocando una irritación vecinal. Ahora sí, en cuanto a la clínica, decimos que el dolor de cólico renal suele ser de inicio súbito, unilateral y muy intenso. Se localiza en la fosa lumbar y en el ángulo costovertebral recibiendo el margen inferior de la 12ª costilla. Se irradia característicamente siguiendo el trayecto ureteral anterodescendente hasta vejiga, genitales externos e incluso cara interna del muslo. A veces el paciente refiere que el dolor se inicia en las zonas donde típicamente se irradia, o sea, presentando posteriormente el dolor lumbar típico, así pues como lo podemos
observar en la imagen. También vamos a encontrar que el paciente va a estar agitado, va a estar ansioso, intranquilo y pues no puede mantenerse quieto porque va a estar buscando una posición que haga que ese dolor sea menos intenso o desaparezca y característicamente se va a estar sujetando la fosa renal. Bueno, esa posición que intentan buscar para que ese dolor aparezca realmente es muy difícil de encontrar, entonces por eso se ven como tan ansiosos. Y ya pues que se sujetan la fosa renal, aquí como la podemos ver en la imagen. La posición del cálculo ureteral se puede determinar por la zona de irradiación. Entonces, si el cálculo está alojado en la porción superior del uréter, el dolor tiende a irradiarse hacia la zona genital de ese lado, sería el escroto en el hombre y labios mayores en la mujer, ya que la inervación de este órgano es similar a la del riñón y la porción superior del uréter, como lo mencioné anteriormente. Cuando el cálculo se encuentra en la porción media del uréter derecho, el dolor se irradia al punto de McBurney, el hemiabdomen inferior y la zona inguinal, pudiendo simular una apendicitis. En el lado izquierdo se puede parecer a una diverticulitis o a otras enfermedades del colon descendente o sigma. Y finalmente, pues conforme el cálculo se acerca a la vejiga, se produce inflamación y edema del orificio ureteral, entonces van a ir apareciendo síntomas de irritabilidad vesical, moisuria, polaquiuria y tenexmo. La sintomatología no urinaria más frecuentemente asociada suele ser digestiva, en forma de náuseas, vómitos y constipación por hilo reflejo. Por lo general, no existe un síndrome febril acompañante. Cuando esto se presenta, se debe pensar en infección renal relacionada o producida por la obstrucción. En cuanto a la etiología y diagnóstico diferencial, encontramos que en la gran mayoría de los pacientes, hasta un 90%, el cólico es debido a una obstrucción ureteral aguda por una litiasis. En un 5 a un 10% es debido a alteraciones de la vía urinaria no litiásicas, como un síndrome de la unión pielo-ureteral, presencia de coágulos por tumoraciones renales, etc. El resto ya de los pacientes con cólico renal pueden presentar una obstrucción ureteral extrínseca secundaria a otros procesos, como enfermedades intestinales, entonces puede estar apendicitis, diverticulitis, oclusión intestinal, ginecológicas, retroperitoneales, vasculares, como una disección o rotura de aneurisma y aorta abdominal, genitales, como una torsión de cordón espermático, torsión de ovario, embarazo extrauterino, salpingitis, oncológicas y hematológicas o complicaciones postquirúrgicas. Aquí hay un cuadro en el que se puede observar un diagnóstico diferencial de cólico renal para que lo miren. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poquito más en qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos con un paciente con cólico renal. Eso en cuanto a la anamnesis, examen físico, cómo vamos a confirmar ese diagnóstico y cuál va a ser el manejo inicial que se le va a dar a ese paciente. Entonces, en cuanto a la anamnesis, hay algunos puntos importantes para indagar en la historia clínica y estos son el comienzo, duración, localización y severidad del dolor. El comienzo puede ser agudo o insidioso, la duración, se dice que una mayor duración indicaría un cálculo renal, pero pues puede haber otras causas. La localización predomina en la zona lumbar, en la ingle o en ambas, como lo mencionamos anteriormente, y también se presenta ese dolor que irradia desde la zona lumbar a la ingle. En cuanto a la severidad del dolor, pues clásicamente el paciente refiere que ha sido el peor dolor que ha tenido y no logra esa posición antiálgica de la que le hablaba, en esa posición en la que intentan, que se mueven, intentan ahí como a ver cómo disminuyen el dolor o cómo hacen para que desaparezca, pero como les dije, es muy difícil de encontrar. Síntomas urinarios, pues frecuentemente los cálculos ureterales distales producen mayor frecuencia miccional, disuria, urgencia urinaria y a veces hematuria visible. Síntomas asociados, náuseas, vómito, fiebre, edad y sexo, más que todo por la epidemiología de las que les hablé anteriormente, donde decimos pues que tiene mayor incidencia entre los 20 y los 50 años y se presenta con mayor frecuencia en los hombres. En cuanto a antecedentes personales de cálculos renales, es importante porque el riesgo de recurrencia aumenta un 50% luego del primer episodio. Antecedentes familiares de litiasis urinaria que se observan en el 3 al 10% de los casos.
factores predisponentes de urolitiasis como una inmovilización prolongada, enfermedades con manifestaciones óseas como el hipertiroidismo y enfermedades digestivas como resecciones de ilio, en enfermedades inflamatorias intestinales. También hay ciertos tratamientos que pueden ser responsables de cálculos metabólicos como quimioterapia, vitamina D, calcio y furosemida de litiasis cálcica, o también pueden haber cálculos de origen medicamentoso. Y en cuanto a factores ambientales, el clima cálido, bajo consumo de líquidos y orinar menos de 1 litro por día. A la hora de la exploración física, vamos a palpar un abdomen blando, sin signos de peritonismo y con cierto timpanismo por el hilo reflejo. La suave percusión renal del lado afectado será positiva, incluso con una contractura en la musculatura lumbar. En el hombre el testículo con frecuencia va a estar retraído y elevado, pero este no va a ser doloroso a la palpación. En la mujer el examen pélvico será normal. Ahí también en la exploración física es importante, pues lo que también les mencioné anteriormente, que es ese paciente que está ansioso, que no es capaz de quedarse quieto. Bueno, ahora un poquito en cuanto a ayudas diagnósticas para confirmar ese diagnóstico que es más clínico por los síntomas, por lo característico de ese dolor. Aquí pues les voy a mencionar solo 4, obviamente hay más, pero les voy a mencionar estos. Está lo que es el análisis urinario, que en la mayoría de cólicos renales existirá hematuria macro o microscópica, aunque pues en un 9 o un 33% de los casos es ausente. La realización de una tira reactiva de orina va a ser una prueba barata y suficiente en el estudio inicial de un cólico renal, y ya que se muestra más sensible que el recuento microscópico de hematíes en orina. Y también siempre pues se debe solicitar, porque pues en este es posible identificar la cristaluria. La forma de los cristales indica su composición y la composición probable del cálculo. En cuanto a la radiografía simple de abdomen, este es el estudio de imagen más rápido y sencillo en los pacientes con cólico renal. Su sensibilidad para detectar cálculos ureterales la verdad es muy limitada, pues varía del 45 al 59%. Y pues además la radiografía simple no detecta, primero, cálculos radiotransparentes, tampoco litiasis menores de 2 milímetros o microlitiasis que popularmente son llamadas arenilla, ni la causa obstructiva cuando no es litiásica. Perdón. En cuanto a la ecografía abdominal, es un método rápido, portátil, repetible, relativamente barato y no usa radiación ionizante ni material de contraste. Este aporta información sobre el estado de la vía por encima de la obstrucción, informando el grado de dilatación del tracto urinario. También puede ayudar a diagnosticar litiasis radiotransparente, las cuales no eran visibles en la radiografía simple, o procesos tumorales que comprometan el vaciado ureteral. Y en cuanto a la tomografía computarizada helicoidal sin contraste, esta es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad general. Los hallazgos positivos incluyen cambios en el calibre ureteral, calcificaciones sospechosas, depósito de grasa perirrenal y dilatación del sistema de acumulación. Ya finalmente, en cuanto al tratamiento, encontramos que los principales objetivos de este son básicamente establecer un buen control del dolor y conservar al máximo la función renal, suprimiendo o aliviando los efectos de la obstrucción ureteral, ya que 2/3 de las litiasis ureterales son expulsadas espontáneamente en las 4 semanas siguientes al inicio de los síntomas. Sin embargo, esa probabilidad de salida del cálculo renal va a depender mucho del tamaño. Entonces, los cálculos mayores a 6 milímetros saldrán sin intervención en solo 10% de los pacientes. O sea, un cálculo mayor de 6 milímetros tiene menos probabilidad de salir, como hablamos de ser expulsados así espontáneamente. Entonces, el tratamiento inicial incluye lo que es la hidratación abundante vía oral y el alivio del dolor. La hidratación es una medida encaminada a aumentar la producción urinaria, porque se dice que el uso de diuréticos o el aumento de volumen de fluidos administrados podrían teóricamente favorecer el paso de la litiasis al aumentar la presión hidrostática dentro del uréter, disminuyendo la duración e intensidad de los síntomas.
Sin embargo, pues no hay estudios que hayan podido establecer una evidencia científica en este tema. Y en cuanto al alivio del dolor, de primera elección son los analgésicos de tipo de los antiinflamatorios no esteroideos por vía oral. En este encontramos el diclofenaco, el ibuprofeno o indometacina. De segunda elección están los derivados de opioides y opiáceos, que sería la morfina, pentazocina o tramadol. Y es conveniente remitir a los pacientes al servicio de urología para valoración y tratamiento definitivo. Bueno, esto fue todo lo que les tenía en cuanto al tema de cólico renal. Ahora vamos a seguir con mi compañero Lucas a ver el que nos tiene preparado. A continuación les voy a hablar sobre las principales alteraciones del ciclo menstrual y sobre la técnica correcta del tacto vaginal. Bueno, como yo les había dicho, les voy a hablar sobre las principales alteraciones del ciclo menstrual y sobre el tacto vaginal. Para hablar entonces de las alteraciones, pues los voy a contextualizar primero haciendo un recordatorio de lo que es el ciclo menstrual normal. Sabemos que tiene 3 fases: una fase folicular que dura aproximadamente 13 días y que en esta se va a formar el folículo que va a contener pues el óvulo maduro. Después de este tiempo se va a dar la ovulación, que dura entre 1 y 2 días, y pues el óvulo va a salir, va a llegar a las trompas de falopio y va a seguir su recorrido normal. Y después tenemos la fase lútea, donde hay una formación del cuerpo lúteo a partir de este folículo, y en caso de que no se dé la fecundación, este cuerpo lúteo se va a degradar, a degenerar, y se va a dar la descamación del endometrio, la fase de sangrado, que va a coincidir con el inicio pues, de la próxima fase folicular. Tenemos entonces que hay diferentes hormonas involucradas en este ciclo: la LH y la FSH, muy relacionadas con la ovulación, y el estradiol y la progesterona. Sabemos pues que la progesterona es muy importante para mantener íntegro al endometrio. Pues conociendo esto, sabemos entonces que es muy importante mantener los niveles normales de estas hormonas en los diferentes momentos del ciclo, y que si esto no se da de esta manera, pues va a llevar a alteraciones del ciclo menstrual normal. Para tener en cuenta pues también los principales órganos involucrados en este ciclo menstrual son pues, claramente el ovario y el cerebro, que va a producir algunas de estas hormonas. Aparte de esto, pues hay influencia de otros órganos, como por ejemplo el hígado, que va a ayudar a metabolizar algunas de estas hormonas, y las glándulas suprarrenales, por ejemplo, que van a sintetizar en parte la progesterona. En parte. Bueno, ya pasando a las alteraciones más comunes, tengo pues como esta lista de términos que son como los más usados. Entonces voy a empezar a describirlos. Entonces sabemos que el ciclo menstrual normal dura entre 24 y 38 días. Un ciclo menstrual que dure menos de 24 días va a llevar a lo que se denomina una polimenorrea, porque las menstruaciones van a darse muy seguido. Lo contrario ocurre en la oligomenorrea, que es cuando el ciclo dura más de 38 días y pues las menstruaciones van a venir muy poco frecuentemente. Amenorrea, hablamos de esto cuando hay ausencia del ciclo. Puede ser una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria. La amenorrea primaria se da cuando una mujer mayor de 16 años no ha tenido su primera menstruación, y vamos a tener pues entre las causas más comunes, por ejemplo, al síndrome de Turner, que es una alteración genética cuando la mujer nace con un solo cromosoma X. La amenorrea secundaria se da entonces cuando una mujer pasa más de la duración de 3 ciclos sin tener la menstruación. Las causas más comunes de esta amenorrea secundaria son fisiológicas, que serían pues el embarazo y la menopausia. Ya hablando de otras alteraciones que no van tanto en la duración del ciclo, sino en el sangrado, tenemos la menorragia, la metrorragia, una variación pues de la metrorragia que sería el spotting o manchado también le llaman, y el sangrado periovulatorio. Entonces, en la menstruación normal
la mujer va a tener esta fase descamativa de sangrado por un tiempo de entre 2 y 8 días y va a sangrar entre 5 y 80 mililitros de sangre. Cuando cuando la menstruación es más abundante de esta cantidad, hablamos de menorragia. Se han propuesto pues diferentes escalas como esta que les traje aquí de la puntuación de Hyde, que sirve para determinar de manera menos subjetiva cuando hay una menorragia. Entonces va a tener en cuenta factores como qué tan empapados de sangre salen los tampones o pues las toallas, o la presencia de coágulos en estas toallas. Tenemos por ejemplo entonces cuando hay una toalla completamente empapada y se le da un puntaje de 20, cuando está medianamente empapada un puntaje de 5 y cuando está así muy poco empapada un puntaje de 1. Se suman estos puntajes durante todos los días que dure la menstruación, al final se suman y nos da un puntaje total, que cuando es mayor a 100 podemos hablar de una menorragia. Metrorragia pues es el sangrado entre menstruaciones, el sangrado en un momento normal del ciclo. Y el spotting, lo que les mencionaba ahora, es este mismo sangrado pero en cantidades muy pequeñas, se ven como goticas en la ropa. El sangrado periovulatorio se da, pues como su nombre lo dice, por los días de la ovulación. Entonces la mujer va a presentar sangrado y normalmente pues va a estar acompañado de dolor en el lado que se esté dando la ovulación. Otra alteración muy importante que hay que preguntar es la dismenorrea, que es el dolor que acompaña a la menstruación, el dolor o disconfort que acompaña a la menstruación. Bueno, ya pasando a la anamnesis, lo que hay que tener en cuenta cuando tengamos un paciente que nos consulta por trastornos en el ciclo menstrual es primero los síntomas asociados, ¿cierto? Preguntar al paciente si hay flujo vaginal, si hay dolor, si hay cambios en la distribución del vello, que nos puede hablar por ejemplo pues ya de una menopausia. Preguntar muy bien los antecedentes obstétricos, teniendo en cuenta pues las gestaciones, el número de partos, abortos, mortinatos, si los partos fueron por cesárea, si hubo complicaciones y todo lo relacionado con esto. Pasando a antecedentes ginecológicos, pues vamos a preguntar la edad de menarca, pubarca, telarca, cómo son las características de los ciclos de esta mujer, si son regulares, cuánto duran y todo lo que les he venido mencionando pues que hay que tener en cuenta. Acá también pues preguntar el número de compañeros pues de parejas sexuales y cómo son las relaciones, si son de riesgo o si son protegidas. Y finalmente pues el preguntar por el uso de anticonceptivos también, muy importante. Bueno. Bueno, ya vamos a pasar entonces al tema de tacto vaginal, haciendo especial énfasis en el tacto vaginal bimanual. Antes de hablar sobre eso, quería aclarar pues que este no es un examen de rutina, que se necesita el permiso del paciente, explicarle bien qué se le va a hacer y pues antes de hacerlo llenarse de motivos por el cual hacerlo. Esto con un examen físico completo de las otras partes y con una anamnesis muy detallada. Entonces pues vamos a iniciar antes de hacer el tacto vaginal con una exploración abdominal, con todas pues, las partes semiológicas, inspección, palpación, auscultación y percusión, haciendo especial énfasis en la parte inferior del abdomen, en el hipogastrio y en ambas fosas ilíacas, buscando pues, zonas dolorosas, lesiones, signos pues, de inflamación y distintas cosas que nos den información que permita pues realizar este examen, este tacto vaginal. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer este tacto? Pues realmente no hay como unos criterios que nos indiquen y esto lo vamos a realizar solamente cuando nuestro juicio médico pues así nos lo diga. Puede ser muy útil, por ejemplo, cuando hay flujo, cuando sospechamos enfermedad pélvica inflamatoria, pues
No es con esta técnica que les voy a mostrar, pero para ver las fases de dilatación durante la gestación, pues ya en el proceso de parto. Y sí, es esto principalmente. Entonces, dependiendo de la edad de la persona, pues vamos a tener diferentes posiciones para realizar el tacto. En mujeres pues prepúberes vamos a tener estas dos posiciones, la posición de rana y la posición genopectoral, que además nos permite evaluar pues el perine y la región perianal. Ya en mujeres adultas pues vamos a tener la posición ginecológica con los estribos obstétricos, y pues esto nos va a dar mucha facilidad para hacer la evaluación. Pues vamos a iniciar haciendo una inspección de la vulva y de las diferentes estructuras de los genitales externos para ya pasar propiamente al tacto vaginal. Claramente se van a necesitar guantes, lubricante, y en algunos casos es bueno tener la presencia de una enfermera o de un acompañante para evitar problemas legales futuros. El proceso, pues el tacto vaginal se realiza inicialmente. Se abren entonces los labios mayores, se traccionan, se apoya un dedo en la horquilla vulvar superior y se introduce el dedo índice y medio, siguiendo pues la angulación normal de la vagina, que es de alrededor de 45 grados. Con la otra mano pues la vamos a poner en la región retropúbica, y entre las dos vamos a explorar pues las diferentes estructuras. Principalmente vamos a evaluar la vagina, como su longitud, la flexibilidad, el útero, el cuello uterino, el cuerpo uterino, pues anexos, y también el fondo de saco de Douglas, ¿cierto? Podemos también evaluar pues el tono muscular, y con todo esto vamos a obtener pues más información que complemente la anamnesis y nos lleve a hacer un correcto diagnóstico del trastorno que está sufriendo nuestro paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Fin. A continuación, a la luz de la espera del niño Jesús, yo les voy a hablar de próstata y de tacto rectal. Bueno, entonces, para iniciar este tema pues de semiología prostática, lo primero es hablar de la anatomía. Entonces, como podemos ver, la próstata es un órgano pues del aparato reproductor masculino que se encuentra ubicado debajo de la vejiga y por encima pues de la estructura peneana. La próstata es perforada por la uretra prostática, pues que recibe su nombre pues obviamente por el órgano, y también es perforada por los conductos que salen de las vesículas seminales para aquí secretar pues su líquido y producir la esperma. A su vez hay que decir pues que la próstata tiene como función principal el hecho de producir un líquido complementario a ese líquido seminal proveniente de las vesículas. Normalmente mide 2 por 3 por 4 centímetros y pesa unos 20 gramos. También pues la próstata puede funcionar de cierta manera como una especie de esfínter para la orina. Eso pues en condiciones normales. Ahora, la próstata está dividida en varias zonas. Lo importante que debemos saber acá es que, de acuerdo a los procesos de crecimiento que se dan en este órgano, algunos benignos, otros malignos, ellos tienden a tomar un perfil de crecimiento. Entonces el perfil de crecimiento generalmente de los procesos benignos es circundar la uretra prostática. Entonces ellos tienden a crecer concéntricamente y van a estrangular la uretra prostática, por lo que el paciente normalmente va a cursar con síntomas urinarios bajos. Mientras que los procesos malignos, generalmente, voy a cambiar acá el puntero, más bien por este, ¿sí? Ok, mientras que en procesos malignos generalmente lo comprometido es la zona periférica y especialmente la zona posterior, que vendría siendo pues esta D.
Bien, entonces en la primera entidad, los procesos benéficos definidos como la hipertrofia prostática benigna, en otras partes hiperplasia. Esto pues son dos términos diferentes, pero que digamos acuñan al mismo sentido de que es que la próstata está creciendo. En algunos casos porque las células crecen, en algunos otros casos porque las células se multiplican, digamos de forma ordenada, pero se multiplican al fin y al cabo también generando un crecimiento. Como les mencionaba, eh, con lo que va a cursar el paciente con esta entidad es con síntomas de vías urinarias, y en este caso bajas. Esos síntomas pueden dividirse en obstructivos o en síntomas irritativos. En este caso podemos observar una próstata normal, en donde pues luego de que hay cierta cantidad en la orina y se produce pues este reflejo de la excreción, esa orina atraviesa por la próstata. Pero en una próstata con tamaño aumentado puede producirse un estrangulamiento, nótese pues aquí cómo está de cambiado el tamaño, un estrangulamiento y una acumulación de la orina. Esto, lo tradicional que nos va a dar son los síntomas urinarios obstructivos, que son consistentes en titubeo urinario, o mejor conocido como vacilación, que es que la persona va a hacer pues su deposición de la orina, pero la persona siente que se demora mucho para empezar en orinar. Segundo, esfuerzo para orinar, puede generar chorro de orina débil precisamente por ese estrangulamiento, y puede generar también un goteo terminal, que eso es llamado estranguria. Puede generar una micción prolongada precisamente pues porque la orina está saliendo digamos en una proporción no tan normal, un vaciamiento incompleto, o puede provocar en casos extremos ya retención urinaria porque pues ya la vía está completamente obstruida. Los trastornos irritativos por otro lado pueden consistir en poliacuria, en urgencia, que esto es pues que la persona siente varios episodios al día de que se va a orinar, ¿sí? En nicturia, la nicturia pues es consistente en que el paciente se despierta varias veces en la noche porque requiere orinar, en incontinencia de urgencia y en micción de volúmenes pequeños. Ahora, hay una escala que nos sirve para clasificar, digamos, la severidad del compromiso prostático. Ella toma en cuenta 7 ítems que son pues síntomas. Entonces los síntomas son estos 7: vaciamiento incompleto, frecuencia, intermitencia, urgencia, chorro débil, esfuerzo y nicturia. Los primeros 6 son calificados con una serie de preguntas, a las que esa pregunta vamos a responder con esta calificación. Como pueden ver, pues 0 es que no cumple ese síntoma, 1 es que muy pocas veces lo cumple, 2 es que menos de la mitad de las veces lo cumple, 3 es que aproximadamente la mitad de las veces, 4 es que más de la mitad de las veces y 5 es que casi siempre cumple ese criterio, este síntoma. Cuando hablan acá de la mitad de las veces se refiere a el último mes. ¿Por qué nicturia está en rojo? Porque nicturia no, digamos, responde a esta pregunta, a estas respuestas. Nicturia simplemente se le da una calificación de 0 a 5 por la cantidad de veces que el paciente se despierta en la noche a orinar. Puede despertarse una sola vez y orina, puede despertarse 3 veces y orina, y puede despertarse 5 más veces. Entonces cada ítem nos va a dar un número de 0 a 5 y luego se suman los 7. Cuando la suma de estos 7 síntomas nos arrojan un resultado de 1 a 7, entonces decimos que el paciente tiene síntomas prostáticos leves. De 8 a 19 va a ser moderado y de 20 a 35 va a tener síntomas prostáticos graves.
Esto es muy importante porque pues nos va a definir, digamos, cierto tratamiento. Entonces lo primero es confirmar, posiblemente a través de una ecografía, pero existen pues otros estudios. Y el tratamiento va a ir dirigido a lo que es el alivio de los síntomas pues que ya conversamos de ellos. Existe pues un tratamiento farmacológico inicial que es con antagonistas adrenérgicos alfa 1 que básicamente lo que van a hacer es relajar el músculo liso prostático para que no comprima la uretra prostática. O ya pues digamos en casos más avanzados un tratamiento quirúrgico que requiere pues de el retiro de la próstata. En estos pacientes pues puede posterior a la cirugía producirse mucho lo que es incontinencia urinaria porque como habíamos mencionado la próstata a veces hace de esfínter pues uretral. Entonces en estos pacientes es muy importante hacer terapia de fortalecimiento del piso pélvico para que puedan pues controlar la orina. Por otra parte, tenemos la entidad maligna, el cáncer de próstata. Recordemos que esta entidad generalmente pues el crecimiento se da en la periferia. También pues puede generar síntomas urinarios bajos dependiendo pues del grado en el que se encuentra el cáncer. Y adicionalmente va a generar todos los estados inherentes a las neoplasias, ¿cierto? Entonces va a generar estados de hipercoagulabilidad, pérdida de peso u otros síntomas pues inherentes. Y es muy importante la detección del cáncer de próstata porque a día de hoy todavía se encuentra como la segunda causa de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. La clasificación pues de la malignidad hay varias, ¿cierto? Pero digamos la más utilizada es la TNM. Entonces, esta lo clasifica en la T es, digamos, el tamaño del tumor, la N son los nódulos comprometidos y la M es la presencia de metástasis. Los nódulos hacen referencia a pues, la cantidad de ganglios que se encuentran comprometidos pues, por esta, digamos, malignidad. Entonces, en el tumor de tamaño 1, pues es una masa que existe, que no es visible con imagenología, pero tampoco es palpable. ¿Cómo se puede evidenciar? Básicamente con la medición del antígeno prostático, que más adelante le hablaré de esto. El tumor de tamaño 2, pues ya sería un tumor que está pues confinado, lo vemos aquí en la imagen B, está confinado en la próstata y de cierta manera ya nos está alterando la arquitectura de la glándula, por lo que puede ser detectado ahora con imagenología o mediante semiología por el tacto rectal, que muy importante les hablaré al final. En el tumor de tamaño 3, pues ya vemos que hay una extensión, puede extenderse pues a más partes de la próstata y se considera normal la extensión hacia las vesículas seminales. Cuando el tumor invade estructuras ahora diferentes a esas vesículas seminales, ya se considera en un T4. Y de acuerdo pues a la cantidad de nódulos comprometidos, pues le vamos a dar N1, N2. Y a la presencia de metástasis le vamos a dar M1. Listo. Hay unos estados clínicos. Pues digamos, en esta enfermedad que nos van a definir básicamente lo que es las pruebas a realizar y el tratamiento a adquirir. Evidentemente, pues también nos podrá dar un pronóstico, pero digamos no nos vamos a centrar mucho en esto. Que debemos tener en cuenta que se debe medir el antígeno prostático específico y que esto pues nos puede definir castración o no castración, pero no me voy a centrar mucho en esto. Lo importante aquí es la semiología. Entonces, la exploración física de la próstata se va a dar mediante el tacto rectal. Voy a profundizar este tema más adelante, pero a manera de abrebocas vamos a mencionar que al hacer un tacto rectal uno va a reconocer un carcinoma porque es duro, es nodular, es completamente irregular
mientras que en el crecimiento benigno, o sea, en la hiperplasia o hipertrofia prostática benigna, o incluso en cálculos intraprostáticos, se va a notar una induración que es más bien regular. Entonces, como métodos diagnósticos, tenemos el antígeno prostático específico. Este antígeno es una proteasa que causa licuefacción del coágulo seminal. Se produce única y exclusivamente en el epitelio prostático, pero hay que tener en cuenta que debido a que solamente se produce ahí, eh, es específico de la próstata, sí, pero no es específico del cáncer prostático. Recordemos que eh, cuando hay cáncer hay proliferación celular descontrolada y pues digamos si esas células aún conservan la capacidad de su célula originaria, va a producirme este antígeno prostático, por lo que va a estar más aumentado de lo normal. Sin embargo, este antígeno también puede elevarse en otras condiciones como prostatitis, la misma hiperplasia prostática benigna, incluso el tacto rectal, el estímulo de esta glándula mediante el tacto puede elevar los niveles, pero no en demasía, entonces no es muy significativo, ¿sí? Pero la biopsia prostática sí lo eleva bastante. Ahora, este umbral, pues digamos, de decir que el antígeno está elevado a unos niveles muy importantes, depende mucho de la edad. En individuos con la susceptibilidad mayor a esta entidad, eh, entre los 55 y los 69 años, la cifra a la que hay que perseguir es que no supere los 2 nanogramos por decilitro. Ahora, cuando detectamos que hay una alteración en ese antígeno prostático, pues se puede recurrir a una biopsia y posterior estudio histopatológico. Como puede observarse, la biopsia se hace por vía transrectal y se toma una muestra por sacabocado. Esa muestra se va a analizar y pues los patólogos harán lo suyo y realizarán algo que se llama la clasificación de Gleason. Eso permite determinar en qué estado de diferenciación se encuentran las células de esta glándula. Como pues la próstata es una glándula, su epitelio generalmente es secretor, por lo que el 95% de los cánceres originados en este sitio son adenocarcinomas. Bueno, entonces ya el final pues de esto es hablar pues un poquito del tratamiento, y el tratamiento depende pues mucho de lo que les mencionaba antes, como de la especie estadio clínico en que se encuentre. En el cáncer clínicamente localizado, es decir, pues que no ha hecho metástasis, lo primero es hacer vigilancia del antígeno prostático. Lo segundo es que si ese antígeno prostático se eleva, se puede recurrir a dos cosas: hacer radioterapia. Encontré pues por ahí que hay unos tipos de radioterapia externa, digamos que es lo normal, y hay otra terapia que se instala como una especie de eh, aditamento que genera unas ondas radioactivas y que pues van a matar el cáncer, ¿sí? Pero no viene como mucho al tema. Y ya por último pues sería la prostatectomía radical, que como les decía que el antígeno prostático es completamente específico del epitelio de la próstata. Cuando ya no existe ese epitelio, entonces ese antígeno tiene que desaparecer en 6 semanas. Si ese antígeno no desaparece en 6 semanas, se hablará de una enfermedad recurrente, y esto es muy probable a que ya la enfermedad avanzó a un estadio metastásico. Entonces ese estadio puede ser sin castración o con castración. Ahora, para abordar de una manera mejor la semiología prostática, es muy importante complementar con este estudio, que es el examen periano rectal
y el tacto rectal. Hablemos un poquito sobre eso. En primer lugar, pues se realiza la inspección periano-rectal. Digamos, es una práctica que se ha abandonado mucho por el pudor de nuestra sociedad, por el mismo machismo de los hombres, porque pues a mí no me pueden mirar ni me pueden tocar ahí porque ya estoy siendo completamente vulnerado en mi hombría, ¿cierto? Pero la idea de nosotros como médicos es que le brindemos la seguridad al paciente de que nada de eso va a pasar. Entonces, lo primero que hay que hacer es explicarle al paciente la importancia de este examen, eh, por qué se le debe realizar y para qué se le debe realizar. Lo segundo es ubicar al paciente en un sitio privado y cómodo. Y lo tercero es que las maniobras que haya que hacer se hagan con delicadeza y con toda la seriedad del mundo. Este, para el paciente, pues puede ser incómodo y pues dependiendo de la edad, el paciente podrá adoptar ciertas posiciones. Lo tradicional es que el paciente se haga en decúbito lateral, izquierdo-derecho, como prefiera, que flexione las piernas y que adopte una especie de posición fetal, de manera que quede para nosotros accesible la zona y podamos inspeccionar. Es muy importante que cuando esta maniobra se realiza en niños, uno se cerciore de que el acudiente esté mirando el procedimiento para evitar, pues, digamos, repercusiones legales. Ahora, inspeccionamos la zona, ¿cierto? Me voy a devolver. Inspeccionamos la zona. ¿Por qué es importante inspeccionar la zona? Porque, pues, por ejemplo, acá en esta imagen podemos observar un prolapso rectal. También podemos observar abscesos en esta zona o incluso sería posible observar huevos de oxiurios que debido pues a que se ha abandonado tanto la práctica de esta observación, de esta inspección, entonces muchas infecciones por estos parásitos pueden pasar desapercibidas. Ahora ya entrando pues en el tacto rectal, lo importante de esto pues es realizarlo con una total asepsia, para lo cual entonces vamos a requerir que la mano examinadora esté enguantada y que se use preferiblemente un lubricante. Lógicamente un lubricante a base de agua es lo mejor, ¿sí? Para las personas mayores, los adultos, los adolescentes, se utiliza el dedo índice o el dedo medio en forma pues digamos regular. Pero en los niños, pues debido a su tamaño, se prefiere utilizar el dedo meñique. Lo primero que hay que superar es el esfínter anal. Entonces, para ello se le pide al paciente que eh, tome aire lentamente y esto permite relajar el esfínter. Adicionalmente, se le puede pedir al paciente que haga fuerza como si estuviera haciendo deposiciones sanitarias o que tosa, de manera que el esfínter anal se relaje y nosotros podamos aprovechar para introducir el dedo. ¿Qué es lo primero que debemos analizar? Precisamente el tono de ese esfínter anal. Es, digamos, para el médico principiante muy difícil poder determinar cuál es el tono de este. Esto es algo que se va aprendiendo con la práctica. Pero en el caso de encontrar alteración, pues podemos encontrar ese tono aumentado o ese tono disminuido. Aquí pues reúno ciertas entidades que pueden presentarse en el caso del aumento del tono y en el caso de la disminución de ese tono. Entonces, en el caso de la hipertonía, esta puede darse por fisuras anales, en el caso de hemorroides inflamadas o con trombosis, en el caso de proctitis, en el caso de abscesos en la región perineal, incluso por un cáncer anorrectal o por traumas locales. Esto es muy importante porque esos traumas locales en muchas ocasiones pueden darse por violación. Y en pacientes pues que lleguen, creo que con código fucsia, es muy importante analizarles esta zona, realizarles la semiología completa
para determinar si hubo pues acceso carnal violento, pero incluso pueden darse también en un coito consensuado. Ahora, en el caso de la disminución, puede ser una relajación natural en los ancianos, puede ser una flacidez por desnutrición, en los mismos desgarros obstétricos puede darse esta hipotonía, o incluso ya pues en cosas un poquito más complejas y extrañas, como las lesiones neurológicas locales o regionales, eh, como puede darse en una sección medular o en el síndrome de Guillain-Barré, un síndrome pues ya autoinmune. Lo segundo que vamos a hacer al superar, digamos, la exploración del tono, es hacer la exploración de la ampolla rectal. Esta pues es superior al esfínter anal, y lo que vamos a hacer ahí es una exploración de 360 grados con el dedito. Usualmente esta zona permanece vacía, pero se puede encontrar fecalomas. Los fecalomas son heces duras y secas que se impactan en ese sitio y se niegan a salir. Esto puede darse en casos como por ejemplo los que cito aquí, que es megacolon, estreñimiento, encamamiento prolongado, y en niños que inician leche de fórmula de forma precoz. Hay otras entidades. Cuando se encuentra una impactación de un fecaloma, hay que retirarla. Esto pues se da pues como muchas veces en hospitalización y se le hace al paciente como una especie de enema y se tritura con el mismo dedo ese fecaloma. En el caso de los hombres, posterior pues a la exploración anterior que hicimos, vamos a realizar la palpación prostática. Ahora sí vamos a entrar pues un poquito más cómo se realiza. Entonces, como la próstata está ubicada anterior al recto, debemos dirigir pues el dedo hacia este sector. Se localiza con facilidad el polo inferior de esta glándula. Y lo que vamos a hacer es localizar el surco medio y posteriormente los lóbulos de la próstata. Esos lóbulos tienen que ser simétricos, homogéneos, bien delimitados y con una consistencia cauchosa, es decir, como estripable pues. Y muy importante, nunca debe doler a la palpación, porque si hay dolor eso nos implica una alteración. Entonces, en el caso de alteraciones, podemos encontrar entidades como la prostatitis aguda y la prostatitis crónica. Aquí pues tengo como subrayadito, en el caso de las alteraciones, digamos lo diferencial frente a una prostatitis frente a la otra. En ambas aumenta de tamaño, aunque en la crónica pues puede ser normal, pero pues digamos no es lo común. En la prostatitis aguda es blanda, es dolorosa en ambas, pero en la crónica es menos dolorosa que en la aguda. Y es importante esto, el aumento de la temperatura que me determina una infección aguda. Por su parte, en la prostatitis crónica se puede presentar una superficie prostática regular o nodular. Ya en el caso de la hiperplasia prostática benigna y el carcinoma de próstata, esto es muy importante y lo voy a llevar por partes. Entonces, en la entidad benigna vamos a encontrar un aumento del tamaño, la próstata va a ser indolora a la palpación, va a tener una superficie lisa y puede perderse el surco medio precisamente por ese agrandamiento de la glándula. Mientras tanto, en el carcinoma de próstata, pues vamos a encontrar lógicamente un aumento de tamaño, pero aquí lo importante va a ser que la superficie ya no va a ser lisa, sino que va a constituirse de una forma nodular, va a ser irregular y va a ser dura, pétrea. Recordemos que la consistencia debe ser cauchosa. Y esto pues en caso de carcinoma temprano pueden haber unos nódulos únicos, pero en el caso ya de uno más avanzado pues la glándula
va a perder los bordes laterales y digamos se va a percibir muy diferente. Ahora, en las mujeres podemos realizar algunas maniobras. Una importante puede ser el tacto vaginorrectal simultáneo. Esto consiste en introducir simultáneamente el dedo índice en la cavidad vaginal y el dedo medio en la anal. ¿Qué vamos a hacer? Una especie de pellizcamiento entre estos dos dedos que están haciendo la exploración en cada tracto, y vamos a valorar lo que es la flexibilidad y la movilidad de los paramétrios, como esas especies de membranitas que van a separar la vagina del recto. Ellos deben ser delgados, elásticos y móviles. Si no cumplen con estas condiciones, hay que sospechar una infiltración tumoral por el cáncer de cervix. Lo otro que podemos realizar en las mujeres es la valoración indirecta del fondo de saco de Douglas. Esto pues puede realizarse en el caso de que la mujer tenga vaginitis y le duela tanto la palpación vaginal que más bien del tacto vaginal, perdón, que más bien lo hagamos por vía rectal. Entonces, normalmente ese espacio debe estar vacío, pero si encontramos la presencia de algo en ese espacio, debemos mirar si es doloroso o no es doloroso. En el caso de que no sea doloroso, podemos sospechar de metástasis de órganos digestivos. Esto es conocido como el signo de Blomer. Y si es doloroso, podemos sospechar absceso pélvico, embarazo ectópico roto o pelviperitonitis. Y este es conocido como el signo de Douglas. Posterior a lo que, bueno, esto se realiza todo lo anterior con el dedo adentro del recto, sí, pero cuando sacamos el dedo debemos también valorar el guante, es decir, la semiología del recto no finaliza cuando uno saca el guante, no, por el contrario, antes cuando lo sacamos podemos darnos cuenta de muchas otras cosas. Entonces, si el guante está limpio, podemos sospechar de que hay una obstrucción intestinal, que hay un ayuno prolongado o que hay una evacuación por vía alterna. Pues lógicamente esto ya en clínica lo vamos a evidenciar, pero digamos sería normal encontrar que el paciente no está defecando pues por el recto. Lo normal de las heces es que salgan con heces carmelitas, es decir, ese cafecito pues que conocemos normalmente, ¿sí? Pero cuando el color está alterado, podemos sospechar otras cosas. Entonces, cuando es negro, podemos sospechar de melenas. Las melenas sabemos que pueden ser por sangrado digestivo alto o por un sangrado que se mantiene constante y que debido al tránsito lento del intestino, pues esa sangre se está digiriendo más. Cuando las heces salen blancas o más pálidas, sospechamos de acolia o, bueno, sospechamos no, eso es acolia o hipocolia, y en este caso vamos a sospechar de un trastorno colestásico. O cuando sale con un rojo rutilante, pues en este caso podríamos sospechar de hematoquesia o de sangrado digestivo alto muy abundante o incluso de la misma rectorragia. Ahora, hay otras alteraciones, y es que cuando sacamos el guante podemos observar moco, podemos observar pus, podemos observar grasa constituyendo esto en una esteatorrea, o restos de comida, que es lo conocido como lientéresis, o diarrea lientérica, ¿sí? O incluso pueden haber pues cuerpos extraños, o ya pues en casos un poquito más complejos puede haber protrusión de pólipos o quistes en retención, o incluso podemos encontrar alteraciones de las heces propias de algunas infecciones particulares, como es las heces en forma de agua de arroz o de jalea de grosellas.
y listo. Para finalizar, tenemos el tema de disuria. Entonces, yo les voy a hablar de la disuria. ¿Qué es la disuria? La disuria es un trastorno miccional o del proceso de orinar en el que la persona tiene dificultad para orinar por el dolor que le produce. Este dolor muchas veces se puede describir como de tipo ardor o de tipo punzante. Recuerden, la dificultad es dada por el dolor que da, no sencillamente por una dificultad de paso o porque sencillamente no quiera orinar el paciente. Tiene que estar relacionado con el dolor. Más adelante les voy a hablar con más precisión de la disuria, sus causas y cómo se presentan los pacientes, pero por ahora quiero aprovechar el momento para explicarle algunos términos relacionados con, con el proceso de micción que van a ser útiles que entiendan y que tengan presentes. Voy a también a decirles causas regulares de cada uno, pero no voy a profundizar mucho al respecto. En primera instancia tenemos la poliuria. Poliuria es nada más el que diariamente el paciente produzca más de 3 litros de orina en un solo día, en 24 horas. Las causas de la poliuria son muy variadas, pues fisiológicamente el paciente puede estar consumiendo mucho líquido. Causas patológicas, las renales, puede haber insuficiencia renal aguda en etapas tempranas, así como crónica. Y pues en extrarrenales, la más clásica es diabetes. Oligouria se define por menos de 500 mililitros de producción al día. Causas: también está la insuficiencia renal aguda y crónica. También puede haber una disminución del flujo sanguíneo renal por una hipertensión renal. La anuria, que es sencillamente que el paciente no puede orinar. Causas de la anuria puede estar a nivel de necrosis cortical bilateral en los riñones como tal, algunas trombosis de venas renales, puede ser por obstrucción claramente, ya sea tumores o cálculos. Poliaquiuria, esta es un signo también de irritación del tracto urinario, entonces esta es la que más normalmente va a acompañar a la disuria, al dolor. Nicturia. Nicturia se define nicturia se define por el hecho que el paciente se despierta a orinar varias veces en la noche. Y estranguria es como un tipo de disuria especial en el hombre en que el paciente tiene dificultad para orinar, que la orina sale gota a gota y viene con dolor. Esto normalmente indica una inflamación a nivel de la próstata. Otros términos: retención vesical y tenesmo vesical. La retención vesical es que el paciente está experimentando que no puede orinar, no puede orinar porque se le imposibilita vaciar la vejiga de manera total o parcial, ¿sí? Y esto puede también indicado con tenesmo vesical, que es después de la micción, el paciente continúa continúa sintiendo que tiene ganas de orinar o que debe orinar. Entonces, hablando ya específicamente de la disuria, pues ya que el tracto urinario es diferente en hombres y en mujeres, hay que tener unas pequeñas consideraciones. Pero una cosa que debemos tener muy claro es que la disuria es un signo clásico de la infección del tracto urinario inferior. ¿Qué es la infección del tracto urinario inferior? Pues prácticamente de la vejiga para abajo. Entonces va a tener cistitis, inflamación de la vejiga, prostatitis, inflamación de la próstata, o uretritis, inflamación de la uretra.
Cuando hay inflamación en esos tres puntos es donde se va a producir más clásicamente la disuria. El dolor nos va a ayudar un poco a, a diferenciar dónde puede que sea el origen de la inflamación. Normalmente, la disuria se, se presenta en hombres a nivel del glande, a nivel del glande, y es incluso es más marcada con el paso de la orina. Entonces, se cree que el mecanismo fisiopatológico del dolor es que los solutos y la presión que ejerce la orina sobre la área inflamada causa, causa esa sensación de dolor. Entonces, si hay una sensación de ardor en el glande, lo más probable es que sea una uretritis. Como ya había mencionado antes, la estranguria indica una inflamación o crecimiento en la próstata, ya sea por un trofismo una hipertrofia de la próstata o por un tumor prostático. Eh, cuando, el- Cuando la irritación, la inflamación está en la próstata, el dolor tiende a ubicarse de manera perianal. Perianal. En las mujeres, el dolor es mucho más ubicado en en la parte final al pasar la orina por labios inflamados. Hay que recordar que la presentación del dolor también nos puede indicar. Esta gráfica nos muestra dónde puede estar ubicada la inflamación o cómo el dolor se presenta en infecciones de tracto urinario. Entonces, lo que está marcado aquí con naranja son infecciones más que todo a nivel renal. Recordar que esto se puede irradiar sobre todo a la pelvis, a la ingle. Y lo que está aquí en rojo son infecciones de tracto urinario inferior, que entonces aquí indica más una uretritis o, o una cistitis, como ya habíamos hablado. Hay que acordar que el patógeno más común de causa de una cistitis, uretritis, tiende a ser el helicobacter. Perdón, helicobacter no, la Escherichia coli. Escherichia coli. Con más precisión, otros bacilos gram negativos y el Staphylococcus saprophyticus. Bueno, para poder, eh, para poder ser precisos en el síntoma de la disuria, hay que tener consideraciones. Como ya había mencionado, en los hombres, cuando la inflamación es a nivel de la próstata, tiende a ubicarse de manera perianal o en el perineo. ¿Sí? Si es un poquito más de la uretra, tiende a ser más en el glande. Las mujeres tiende a haber más dolor al pasar la orina por los labios inflamados. Y una cosa importante en las mujeres es revisar cómo es el flujo vaginal, ya que si el flujo vaginal tiene características de tipo infecciosa, o sea, mal olor, que sea de un color amarillento, eh, eso nos puede estar pensando no en una infección de tracto urinario inferior, sino en una vaginitis o vulvovaginitis. Esto es importante porque si una mujer presenta esa disuria, ese, esa polaquiuria y no presenta un flujo vaginal característico de infección, eso nos indica casi con un 90% de seguridad que que el paciente, que la paciente, perdón, tiene, tiene infección del tracto urinario inferior. Finalmente,
Aún otras consideraciones claramente es que se debe tener un buen uroanálisis. Las cosas más típicas que se encuentran o causas de infecciones van a ser pues bacterias o nitratos en la orina o estereasas leucocitarias. Eso es un signo de infección. Hay que acordar que, aunque más bien raro, también es probable que la disuria sea provocada por un cálculo o por un trombo. Aunque para que se presente como los dolores clásicos que ya había hablado, debería ubicarse más que todo a nivel de vejiga. Muchas gracias.